Hola, ¿qué tal? Pues este video es para compartir con ustedes que he logrado completar la colección de la Biblioteca Clásica Castalia, que es esta de acá, que es una colección pues famosa, al menos lo es en México, porque entre aquellos que estudiamos literatura, pues siempre fue una opción de hacerse de ediciones rigurosas, de ediciones críticas, de ediciones comentadas a un precio pues muy bajo, ¿no? Costaban en México, en aquel entonces, cuando comencé a estudiar literatura, 30 pesos, ¿no? Era el precio que tenían y bueno, siempre era como, claro, los libros baratos de Castalia. En aquel entonces, bueno, pues uno buscaba los que tenía que leer, los de mayor importancia, pero poco a poco pues me fui aficionando por ellos y fui descubriendo que realmente no eran tan fáciles de conseguir, al menos no todos, o que si había sido fácil de conseguirlos, pues yo no los había conseguido cuando era fácil hacerlo, ¿no? Entonces durante varios años, seguramente más de 5 o 6 años, me di la tarea de buscarlos, primero anotando, ¿no? Cuáles eran, investigando qué conformaba la colección, porque evidentemente pues es una colección más bien de difusión, ¿no? Entonces, bueno, había que buscar cuáles eran, cuántos eran. Llegué a la conclusión que eran 101, investigando aquí y allá en internet cuáles se vendían, cuáles no se vendían. Y también investigué los títulos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues fui buscando unos, fui comprándolos, sufrí por unos, sufrí menos por otros, ¿no? Entonces, son unos libros que se editaron en 2001, todos tienen la fecha de 2001. Ignoro si, o sea, supongo que llegaron de España, ¿no? Que habrán sido ediciones del periódico en España, pero supongo que llegaron directamente a las librerías de viejo. No sé si algún día estuvieron en los puestos de periódico aquí en México o si siempre fueron libros de librerías de viejo. En las librerías de viejo uno los encontraba cerrados en un principio. Y digo que son buenos libros porque en realidad estos libros que están aquí, que son bonitos en realidad porque pues están, ¿no? Tienen la pastadura, son de colores, son de distintos tamaños. Eso es algo que no gusta a muchos, otra cosa que gusta a varios, ¿no? Son de distintos tamaños, son ediciones críticas, de una mejor calidad que las colecciones que encontramos ahora, también en puestos de periódicos, y que bueno, son una reedición de estos de acá, que son libros muy serios, ¿no? En ese momento se editaba, por ejemplo, de este color verde eran los libros medievales, de este color eran los que corresponden al Renacimiento, los amarillos eran los barrocos, los verdes, estos verdes eran los del siglo XVIII, los del siglo XIX eran los rosas, y los del siglo XX, como este de Teatro Español de Vanguardia, pues eran de este color amarillo, crema, pues ese color, ¿no? Claro, han hecho una selección de 101 volúmenes que excluye el siglo XX, ¿no? No encontramos aquí a Unamuno, a Cernuda, a Gabriel Miró, a nadie del siglo XX. Solo tenemos entonces de la Edad Media hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el romanticismo y realismo y naturalismo, ¿no? Termina con La Regenta de Clarín. Entonces, pues son libros muy interesantes. A mí me parecía muy interesante la selección que se había hecho, ¿no? Porque evidentemente en los he puesto a propósito, ¿no? No encontramos al Marqués de Santillana, no encontramos las Sergas de Esplandián, no encontramos la Viuda Valenciana la Lluvia Valenciana de Lope, no encontramos la Raquel de García de la Huerta. Entonces es interesante siempre ver qué selecciones se hacen. Es como esta colección de acá, de la RAE, ¿no? Que también han hecho una selección de 115, me parece, aún no terminan de salir todos, están saliendo año con año, y me parece siempre muy interesante ver qué editan de literatura española, ¿no? Evidentemente siempre estará el Quijote, siempre estará el Cid de las Niñas, siempre estará la Celestina, pero hay otras obras que pueden estar o pueden no estar, como la Araucana, por ejemplo, que en un folleto que traían estos libros se prometía la Araucana y al final no salió la Araucana, ¿no? Entonces son cosas bastante interesantes y pues me di a la tarea de buscarlo, ¿no? Entonces los primeros 7 tomos son los que corresponden a la literatura medieval y renacentista. Digamos, estos pocos de acá
son los que han dedicado a estas dos épocas importantes. Después tendremos desde el número 8 hasta el número 66, ¿no? Los libros dedicados al siglo XVII, no al barroco. Entonces, pues sí faltan medievales, sí faltan renacentistas, pero lo que hay que ver en estos primeros, ¿no? Es que hay una continuidad, ¿no? Bueno, hay un patrón, ¿no? Un patrón de tamaños evidentemente no, pero sí de colores: rojo, azul, verde, café, negro, gris, y luego se repite el rojo, ¿no? Sin embargo, después cambiaron esto y metían el rojo, el azul, el verde, y luego repetían otra vez el rojo, y ahora sí, café, negro, gris, y empezábamos otra vez con el rojo. Así es como están los demás. Estos son los primeros, ¿no? Y al ser estos los primeros, son los más fáciles de conseguir. No sé si en este video cualquiera que yo le presuma, ves que ya tengo los 7 primeros libros de Castalia, pues se reiría de mí, ¿no? Porque, claro, estos fueron los primeros que yo conseguí y son los que todavía se consiguen con facilidad y a un precio accesible, ¿no? Tenemos en primer lugar el poema de Mio Cid, que es una obra importantísima de la literatura española, descubierta por allá del siglo XVIII o XIX. Algún especialista me corregirá, pero creo que es Meléndez Valdés quien escribe, este intelectual de finales del XVIII, ¿no? Que escribe una carta ahí a un amigo que lo había descubierto. Después con Menéndez Pidal pues estudiará a más profundidad, pero entonces parece ser que no era conocido en la época de los siglos de oro, pero a partir del siglo XIX ha cobrado una gran importancia para entender la literatura española más allá del romancero, ¿no? Que son estos fragmentos, o que se cree que son fragmentos de poemas épicos más grandes como el Cid. Entonces, claro, cualquier colección de literatura española debe comenzar con el Cid, a menos que se haga alguna selección de las jarchas, de esta poesía anterior, ¿no? Que aquí no está. Sin embargo, tampoco hay un romancero, no hay digamos, el romancero, se pueden hacer muchísimas antologías, no hay un romancero en estos 101 volúmenes, creo yo que se extraña muchísimo. Y bueno, después, el número 2 es el libro de Buen Amor, también muy fácil de conseguir. El libro de Buen Amor, con este terminamos con las obras medievales dedicadas las obras de esta colección que son medievales, ¿no? Se extraña, por supuesto, el Conde Lucanor, falta el Conde Lucanor, falta alguna antología de Alfonso X, ¿no? De sus libros de su historia general, su historia de España. Se extraña Gonzalo de Berceo, por supuesto, se extrañan muchísimos, ¿no? Se extraña también por ahí el Amadís de Gaula, ¿no? Es importantísimo siempre leer el Amadís de Gaula para entender una obra tan importante como lo será el Quijote. Se extraña la poesía del Marqués de Santillana, que insisto, la tenían aquí, bien que podían haberla reeditado, decidieron no meter al Marqués de Santillana. Se extraña Manrique, se extraña Juan de Mena, se extrañan muchos autores medievales, pero bueno, insisto, es una colección que, si bien tiene ediciones rigurosas y ediciones críticas importantes, que fueron muy importantes porque ahora cada vez se hacen nuevas ediciones, pues bueno, vale la pena tener, y bueno, está bien. Empezamos así con las obras del Renacimiento, que también son muy poquitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 volúmenes, ¿no? Aunque algo interesantes, ¿no? Tenemos en el número 3 La Celestina, de Fernando de Rojas. La Celestina sí no puede faltar, ¿no? Esta obra importante que muchos especialistas debaten si es teatro o si es novela, ¿no? En fin, una obra de teatro de 20 actos que se antoja más bien un experimento propio del humanismo, que entonces estaba empezando a llegar a España, ¿no? Está ahí Plauto, está ahí Terencio. Una obra muy importante, una obra fundamental de la literatura española, que bueno, evidentemente no puede faltar nunca, ¿no? Claro que en su tiempo se llamó La Tragicomedia de Calisto y Melibea, pero ahora se le ha puesto el nombre de La Celestina por este personaje que fascina, que sigue encantando. Después tenemos en el número 4, este está muy bien porque es el Lazarillo de Tormes y la Lozana Andaluza, ¿no? Está muy bien porque a veces en esta colección, en estos de acá, se editaban 2 obras, ¿no? Se editaban 2 obras y se publicaban tal cual aquí. Lo interesante de este es que el Lazarillo de Tormes y la Lozana Andaluza no se editaban juntas cuando estaban en este formato. Entonces
han intentado, los han metido en uno mismo, yo creo que para intentar pues ahorrar espacio y al mismo tiempo darnos más obras, además de Lazarillo de Tormes, de la primera parte. Y bueno, la Lozana Andaluza, que también está aquí, que es una novela dialogada, al igual que la Celestina, y que vale mucho la pena leerla, conocerla, y el Lazarillo, que es una obra fundamental. Después en el tomo 5 tenemos algo muy parecido, se hizo algo muy parecido, pero con Garcilaso de la Vega y con Fernando de Herrera. El de Garcilaso, por ejemplo, tiene las poesías castellanas completas de Garcilaso. Hay otra edición de Castalia, porque también se llega, estos libros de acá, también además de estos de aquí, reeditaron sobre estos. Esta edición de Elías Rivers, un gran especialista en la obra de Garcilaso, contiene también la obra latina, ¿no? Los poemas latinos. Entonces, esta es otra edición, porque esta solamente es la poesía castellana, ¿no? Garcilaso, bueno, ha escrito muy poco, o al menos ha escrito muy poco si lo comparamos con Fernando de Herrera, ¿no? Tenemos las 3 églogas de Garcilaso, las 5 canciones y los sonetos, que la verdad es que se me escapa cuántos sean, ¿no? Además de las canciones, son 40 sonetos, ¿no? Entonces aquí está completo Garcilaso, el Garcilaso castellano, pero no está completo Herrera, porque Herrera sí ha escrito muchísimo. Él publicó en 1582 una especie de cancionero petrarquista, ¿no? Digamos, con el formato del cancionero petrarquista, una cosa que se intentó hacer con Garcilaso, porque Garcilaso murió y dejó sus obras, y los especialistas siempre han querido ordenar a Garcilaso a partir de cómo se puede narrar una historia, como lo hacía Petrarca en su cancionero, ¿no? Pero bueno, Garcilaso en realidad no hizo eso. Herrera sí lo hizo en algunas obras de 1582, y esas son las que vienen aquí. Son las que vienen aquí, además de algunas obras sueltas que se han encontrado posteriormente, de la mano, por ejemplo, de importantes hispanistas, ¿no? Faltan las otras que se editaron ya en 1619 o 9, no me acuerdo bien, que fueron después de su muerte, ¿no? Entonces no está Herrera completo, pero una buena muestra de la poesía de Herrera está aquí, y junto con Garcilaso creo yo que está muy bien. Después en el número 6 tenemos el libro de la vida de Santa Teresa. Insisto, todos estos son muy fáciles de conseguir. El libro de la vida de Santa Teresa, que está muy bien, digo, es una muestra importante de Santa Teresa. No están sus poesías, son muy pocas, no están las moradas, no está Camino de Perfección, ¿no? Han tenido que elegir una, y creo que el libro de la vida pues está muy bien, ¿no? Y qué bueno que esté Santa Teresa. Y en el 7 está Fray Luis de León. Este también es uno que me gusta mucho. Creo que aprovecharon muy bien el espacio, porque está, en efecto, la poesía completa de Fray Luis de León, no solamente sus odas, sino también sus traducciones de textos religiosos y de textos paganos. A mí me gusta mucho el segundo libro, que es de textos paganos. Fray Luis tradujo las 10 églogas de Virgilio, están aquí. De hecho, Castalia edita ahora en este formato, que son estos nuevos, no estos nuevos que antes eran así, ahora son así. Editan a Virgilio, ¿no? En la traducción de Fray Luis de León, en uno de estos. Entonces, pues aquí tenemos todas sus traducciones. También tenemos la traducción de la primera olímpica de Píndaro, que es uno de los autores griegos más difíciles de traducir y que más generaron polémica en el Renacimiento. Y claro, Horacio, ¿no? Horacio, que es un poeta que siempre está presente. Y claro, el Fray Luis de León original, ¿no? Que es el que está en el libro primero, ¿no? Que se divide en tres libros. Creo que este es uno de los mejores. Ahora, me parece muy mal, pero pues es una colección de difusión que se le puede hacer, que falten tantos autores, ¿no? Creo yo que por allí faltaría San Juan de la Cruz. Es un autor imprescindible. Tendría que estar San Juan de la Cruz, tendría que estar La Araucana de Alonso de Ercilla, que es el más grande poema épico que se ha escrito. Quizá por ahí tendrá que estar también La Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. En fin, muchísimas obras, por ejemplo la poesía de Aldana,
muchas obras faltan aquí, pero del siglo XVII sí que no faltan. Y es que el siglo XVII se inaugura con las obras de Cervantes, las obras completas de Cervantes. Cervantes sí lo editan completo en esta edición. Claro, no en orden. Cervantes, hay que recordar, es un autor que está a caballo entre dos siglos. Tanto es así que cuando los editan de este color, por ejemplo, algunas obras de Cervantes, las primeras obras de Cervantes, las publican todavía de este color, porque claro, son del siglo XVI, y algunas otras, como el Quijote, las publican ya de este color, porque es el siglo XVII, ¿no? Detalles en lo que se fijan ellos, ¿no? En esta colección tenemos las novelas ejemplares, ¿no? En el número 8, número 9, completas, que en estas de acá se editaron en 3 volúmenes. Aquí lo redujeron a 2 y pues qué bueno, ¿no? Porque pues es uno menos. Yo creo que por eso uno es un poco más ancho que el otro, ¿no? De las novelas ejemplares. Sin duda una de las obras más importantes de Cervantes, ¿no? Seguramente la más importante después del Quijote. Ahora, en el número 10 están los trabajos de Persiles y Sigismunda, insisto, no están en orden porque Cervantes publicó esta novela. Bueno, se publicó una vez que Cervantes había muerto, al año siguiente. Es el testamento de Cervantes, es con la novela realmente con la que Cervantes quería ser reconocido como el gran autor de su tiempo. Una de las novelas de aventuras, por su cercanía con la épica, como lo es los trabajos de Persiles y Sigismunda, pues bueno, estaban destinados a los más grandes novelistas. Ya lo había hecho antes Lope de Vega con El peregrino en su patria, y bueno, Cervantes quería hacerlo con los trabajos de Persiles y Sigismunda. En el número 11 están los entremeses y la destrucción de Numancia o la Numancia. Entonces, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo las mezclan, ¿no? O sea, digamos, no hay un estricto orden cronológico. La Numancia es una tragedia que publicaron de este color, que se ha fechado más o menos entre 1585, 80 y tantos, ¿no? Digamos, es la propuesta trágica de un Cervantes que aún está impregnado del espíritu renacentista, ¿no? De esta última generación del siglo XVI, como Lupercio Leonardo de Argensola, Cristóbal de Virués, ¿no? Estos dramaturgos en los que el teatro comenzó a cambiar hacia lo que será después el teatro de Lope de Vega, pero que aún tenía cierta atención hacia lo renacentista, ¿no? Hacia los géneros renacentistas, la comedia por un lado, la tragedia por el otro, aunque Cervantes ya va introduciendo novedades que lo harán pues un autor original, como siempre fue en todos los géneros que hizo. Y Escalado aparece en Los entremeses, ¿no? Que es una obra ya posterior, ya una obra barroca, ya una obra, ya estos 8 entremeses que se publican junto con las 8 tragedias, las 8 comedias que están acá, los volúmenes 13, 14 y 15, ¿no? Las 8 comedias y 8 entremeses nunca antes representados, con los que Cervantes, bueno, comienza a publicar su teatro ya que no tiene la oportunidad de representarlo, ¿no? En una época en la que Lope de Vega ya había comenzado a publicar su teatro por el gran éxito que representaba el teatro de Lope de Vega. Entonces, los entremeses y las comedias que se publicaron juntas, aquí están, ¿no? Aquí están divididas, claro, aquí están las 8 comedias, que creo yo que es una de las joyas de esta colección, las 8 comedias, porque son difíciles de conseguir, sobre todo cuando son ediciones anotadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la edición de la Real Academia, que es esta de acá, ¿no? Entonces, esta es una de las pocas que se pueden encontrar anotadas, críticas del teatro completo. Claro, este incluye también otras obras atribuidas, ¿no? Pero creo yo que este es una de las joyas de esta colección, ¿no? Es tanto el amor por Cervantes, que se quiere publicar completo, que terminan por darnos pues unas comedias que lamentablemente hoy se leen sobre todo los especialistas, ¿no? Pero que bueno que estén aquí. Y bueno, si las consiguen, pues ya saben que esto es de lo más valioso de la colección, al menos desde mi criterio, ¿no? Tenemos también por allí, se quedó por allá, me parece, o estará por aquí,
que son el viaje del Parnaso, ¿no? El viaje del Parnaso, el número 12, también de Cervantes, es este, ¿no? El viaje del Parnaso y poesías sueltas, algunas poesías de circunstancias, ¿no? Claro, Cervantes siempre dijo que él no era un poeta, un buen poeta, que él, al menos con eso bromea en el Parnaso, ¿no? Cuando dice que el cielo no quiso darle el don de poeta, bromea mucho con aquellos Cervantes y los otros en la posteridad nos lo hemos tomado al pie de la letra, ¿no? Es que Cervantes no es un buen poeta. Quizá estas poesías sueltas que encontramos aquí pues no sean de lo mejor de Cervantes, no insisto, son poesías de ocasión, pero Cervantes vale la pena mucho también como poeta, pero la poesía la encontramos sobre todo en sus novelas, ¿no? En la Galatea, en el Quijote, en el Persiles. Y está bien, pues, es bueno también conocer esto, aunque el Parnaso, el viaje del Parnaso, sí se puede conseguir más fácilmente, ¿no? Tenemos también en el número 16, aquí también han puesto dos, ¿no? El Trato de Argel y la Galatea, hablando de la Galatea, que fue su primera novela, esta sí, de 1585, ¿no? Una novela pastoril, en la que Cervantes pues sigue la huella de otros autores importantes, como el de la... se me fue el nombre. Bueno, Gil Polo, La Diana Enamorada, El Pastor de Fílida y La Diana de Jorge de Montemayor, que es una obra que sin duda falta en esta colección, La Diana de Jorge de Montemayor, muy importante. Y bueno, Cervantes aquí, al ser su primera novela, da muestras de una originalidad que siempre lo ha distinguido, ¿no? En este mundo pastoril, en el que todo es perfecto, ¿no? Aunque constantemente desde la Diana de Montemayor ronda la muerte, ¿no? En Cervantes tenemos la muerte tan presente en este ambiente, insisto, pastoril, donde las muertes no están, ¿no? Digamos, es la culminación de la novela pastoril con Cervantes, como también lo va a ser en el Quijote, ¿no? En el episodio de Marcela. Y pues faltaría entonces hablar de los tomos 17 y 18, que son las dos partes del Quijote. Sin lugar a dudas, estos son de los más difíciles de conseguir de toda la colección, de los más difíciles de conseguir. Por eso están un poco maltratados, ¿no? Porque pues los he visto una vez y los compré, ¿no? O sea, no los he vuelto a ver. Se extraña, creo yo, hablando de Cervantes, el Quijote de Avellaneda, que sí lo publicó Castalia en estas de acá, ¿no? Esta parte apócrifa que salió entre la primera y la segunda parte de la de Cervantes y que hasta la fecha no sabemos quién ha escrito, o sea, solo sabemos que fue un tal Avellaneda, ¿no? Se dice que fue sido de Lope, que ha sido de muchos autores más. Entonces, bueno, quizá nos falta el Quijote de Avellaneda, pues no lo sé, ¿no? Después, en el número 19, siguiendo con los siglos de oro, pues aparece Góngora, ¿no? Góngora, que es otro poeta importantísimo y que creo yo que han puesto después de Cervantes, inmediatamente después, porque los que siguen naturalmente son Lope y Góngora, ¿no? Pero Góngora pues nació un año antes que Lope y supongo que en esto se basaron, ¿no? Entonces, en el número 19 y 20 están una de las joyas de Castalia, no solamente de esta colección, sino de Castalia en general, ¿no? Que es la edición de Robert Jam, quizá hasta la fecha la mejor edición que existe de las Soledades y que aquí publican en 2 volúmenes. También lamentable porque cuando eran de este color, ¿no? Cuando era amarilla y como se demuestra en esta que es posterior, pues se publicaba originalmente en un volumen. Aquí se publica en 2, supongo que es porque se ve bonito. No lo sé, pero me parece a mí que esto vale mucho la pena, no tanto por esta colección como en general, ¿no? La edición de Castalia de Robert Jam es una de las mejores de Góngora, ¿no? Después tenemos los sonetos completos. Recientemente, en 2019, salió una edición de los sonetos de Góngora. Es un libro así, lo tengo por allá, es grande. Y no se atreven a ponerle completos, ¿no? Porque están los atribuidos y muchos sonetos que se han ido encontrando, ¿no? Aquí, pues bueno, se atrevieron a ponerle completos. Sépase que no son completos porque pues realmente todavía no conocemos todos, pero seguramente aquí están los sonetos más importantes de Góngora, ¿no? Y este es también uno de los primeros que conseguí de la colección porque yo fui
en otros tiempos muy apasionado de Góngora, y recuerdo que lo conseguí, me quedé de ver con algún vendedor y me lo vendió, y yo fui extremadamente feliz, ¿no? Porque las Soledades conseguí uno, y después de mucho tiempo conseguí el otro, ¿no? Ya cuando estaba metido con la colección, porque yo ya tenía este, ¿no? Después, números 25, 22 y 23, ¿no? Que es Góngora, ¿no? Sigue siendo Góngora. Las letrillas y las firmezas de Isabela. Las firmezas de Isabela es la propuesta teatral de Góngora, que al igual que Cervantes, pues fue enemigo de Lope de Vega, o al menos enemigo en el campo literario, ¿no? Tenían propuestas estéticas diferentes. Las firmezas de Isabela, entonces, es una comedia que no se lee mucho en realidad, digamos. Góngora no es muy conocido hoy en día por su teatro, pero esta es una buena muestra de su teatro, digamos, es la obra que nos ha llegado completa, porque tiene otra que se llama El Doctor Carlino, que sin embargo está inconclusa, ¿no? Esa la pueden encontrar en las ediciones de Cátedra, ahí sí viene el teatro completo y vienen esos fragmentos del Doctor Carlino. Y bueno, Las firmezas de Isabela sí es su comedia terminada. Y vienen las letrillas, ¿no? Las letrillas, que es un género literario totalmente castellano, ¿no? Porque recordar que el soneto, la canción, todo esto vino de Italia con Garcilaso, y que eso es uno de los hitos de Garcilaso, ¿no? La introducción del soneto. Con Garcilaso por fin el soneto suena propio, ¿no? Porque antes lo había intentado el Marqués de Santillana, y hay algo allí que no suena, ¿no? En cambio, si hablamos de los metros que son tradicionalmente hispánicos, tenemos el romance, por supuesto, tenemos la canción medieval, que, digamos, no prosperó tanto, ¿no? Y tenemos las letrillas, ¿no? Es una pena, sin embargo, que no estén los romances de Góngora, porque el romance de Góngora, ¿no? Marca también un cambio en el romance. No podemos entender autores importantes del siglo XVIII como Meléndez Valdés, si no entendemos cómo el romance se hace lírico frente al romance épico que aún intentaba Lope de Vega preservar, y al que querrán volver los románticos en el siglo XIX. Entonces, Góngora, como escritor de romances, es un autor importante. Podemos encontrar estos romances, una buena edición de sus romances, en la antología que edita Espasa de Antonio, se me fue. Bueno, después les paso el dato, ¿no? Ahí está muy bien. Y bueno, el gran ausente de las obras de Góngora es, sin lugar a duda, pues, la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? La fábula de Polifemo y Galatea, que es, junto con Las Soledades, una de las obras maestras de Góngora, que bueno, no se publicó en esta colección, supongo que porque no estaba publicada en estos de acá, ¿no? Sospecho que no estaba publicada. La verdad es que eso sí, no lo sé, pero creo que no. Maneja una edición Cátedra, la de Ponce Cárdenas, y también está en la antología que les decía, la de Antonio Carreira, ¿no? Antonio Carreira. Allí también está una buena edición de la fábula de Polifemo y Galatea, que lamentablemente no está aquí. Después tenemos los de Lope de Vega, que son todos estos de acá, ¿no? Lope de Vega, que fue un escritor bastante prolífico, ¿no? Que ha escrito teatro, ha escrito poesía, ha escrito novelas, ¿no? Evidentemente más conocido por su teatro, y en segundo lugar por su poesía, que no por sus novelas, ¿no? Que algo de importancia tienen. Sabemos que Lope de Vega, nos quedan aproximadamente unas 380 comedias que han llegado a nosotros, comedias entendidas también tragedias o comedias trágicas, o como queramos llamarle, ¿no? Porque, digamos, la innovación de Lope de Vega fue esto, ¿no? Fundir lo trágico con lo cómico, y que en el Siglo de Oro llamamos comedias a toda representación teatral, independientemente de que si acaban bien o acaban mal. Entonces, del número 24, 25, 26, 27 y 28, ¿no? Tenemos una muestra de su teatro, ¿no? Aquí encontramos
El perro del hortelano y El castigo sin venganza. Estos sí se publicaron juntos cuando se publicaban así. Y me da mucho gusto la lectura del perro del hortelano y del castigo sin venganza, porque El castigo sin venganza es la tragedia de Lope de Vega. Lope de Vega sí le puso el marbete de tragedia al castigo sin venganza, y eso es su propuesta de tragedia una vez que su modelo dramático ya triunfó, ¿no? Lo llama tragedia a la española, y que pongan su tragedia junto con una comedia como es El perro del hortelano, pues me parece me parece una muy buena lectura tenerlas juntas. Después tenemos una lectura muy parecida con La dama boba, que es una comedia de las más importantes de Lope de Vega, y con El mayor alcalde del rey, que es una comedia de honra villana, ¿no? Una comedia de estas de tono trágico, pero que al final acaban en bien, ¿no? Entonces también me parece muy buena esta lectura, ¿no? de estas dos obras que contrastan. Después tenemos Servir a señor discreto. Esta es una comedia muy poco conocida de Lope de Vega. Bueno, tampoco es muy poco conocida, pero digamos no está entre las principales. Extraña que esté en una colección de difusión, pero yo creo que vale la pena que hagan esto, ¿no? Entonces, lo que es raro es que este es muy grande, ¿no? Es un libro grande, entonces tiene estos espacios gigantescos, ¿no? En cambio acá, que tenemos 3 comedias madrileñas, ¿no? Que tenemos El mesón de la corte, de Cosario a Cosario, y Santiago el Verde, que son un poco más conocidas. Aquí en un tamaño, pues es un poco más pequeño, ¿no? Y aquí sí cupieron 3 y acá solo ponen una. Entonces, son estas cosas raras que pasan en esta colección. Finalmente tenemos el número 28, donde está Fuente Ovejuna y El caballero de Olmedo. También me gusta mucho que estén estas dos juntas, porque yo creo que son, sin lugar a dudas, las comedias más famosas de Lope de Vega. Después nos saltamos hasta el número 35, ¿no? Dejemos del 29 al 34, porque tenemos otra muestra de su teatro, El acero de Madrid. Una comedia que a mí me gusta muchísimo, ¿no? El acero de Madrid, porque en aquel entonces las mujeres, para verse más blancas, comían barro, ¿no? Comían barro y se enfermaban, y se les recomendaba tomar agua con acero y salir a pasear por Madrid, ¿no? Digamos, y entonces en este salir a pasear por Madrid es como podían encontrar algunos galanes, ¿no? Entonces esta comedia es de una falsa opilada eran estas mujeres que se comían el barro, ¿no? Que busca justamente al galán, ¿no? Entonces a mí me parece muy divertida El acero de Madrid, y aquí está y me da mucho gusto. Ahora, entre el número 29 y el número 30 tenemos un poco de la muestra de Lope de Vega, que no es dramaturgo, ¿no? Tenemos en el número 29 La Gatomaquia, que es un poema burlesco, un poema épico burlesco, donde son unos gatos los que toman el rol de héroes, ¿no? Ahora es una cosa muy extraña, porque toman el rol de los héroes que luchan como en la Ilíada, ¿no? Como en estos poemas épicos, pero al mismo tiempo tienen muchísimo de la caracterización del teatro, ¿no? Cuando hablamos de Lope de Vega hay que hablar siempre de teatro. Ahora, La Gatomaquia forma parte de otro libro que se llama Las rimas humanas y divinas, del licenciado Tomé de Burguillos, y digamos es parte de un todo, ¿no? Porque es Lope de Vega que se crea un alter ego, ¿no? Que es Tomé de Burguillos, que escribe tanto un cancionero petrarquista burlesco como un poema burlesco, entonces está junto. Entonces, a mí me parece muy mal siempre que la Gatomaquia se quite de su contexto, y más que también editan Las rimas humanas y divinas en esta edición, ¿no? Entonces, pues es una lástima que no estén juntas, pero bueno, la Gatomaquia es sin lugar a duda imperdible, ¿no? Creo yo que junto con El Quijote y las Soledades, la Gatomaquia y todas las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, creo yo que son de las obras más importantes del barroco español, ¿no? Después tenemos el número 30, las cartas que fueron descubiertas hacia finales del siglo XIX, y que han dado a la crítica a un Lope de Vega que se conocía poco, ¿no? Aquí tenemos a Lope de Vega que habla con su señor, que era el duque de Sesa, y le pide dinero, ¿no? Tenemos otra carta en la que dice: me encontré a Góngora y yo pensaba que me iba a tratar peor, ¿no? Digamos, tenemos a un Lope más sincero aquí, ¿no? Y aunque no es estrictamente literatura, pues conocer a Lope de Vega íntimamente
pues es algo que gusta, ¿no? Es este hombre que tuvo tantas mujeres, ¿no? Una tras otra, porque nunca, bueno, sí, ¿no? O sea, digamos, no es que haya puesto el cuerno, pero sí lo puso, pero esa es otra historia, ¿no? Pero es este Lope de Vega que nos intriga siempre, ¿no? Después, en el número 31 tenemos una antología de su lírica, ¿no? Lope de Vega escribió 3 libros de poesía, ¿no? Además del Burguillos, que ya mencioné antes, las rimas sacras y las rimas. Y también su teatro estaba plagado de sonetos. Tenemos un soneto muy famoso de Lope de Vega, que le ponen siempre en las antologías, ¿no? Soneto sonetil, ¿no? Que describen un soneto como es un soneto, y que en realidad este soneto proviene de una comedia que se llama, bueno, se me va, a rato me voy a acordar, como me acordé de Antonio Carreira, ¿no? Pero es un chiste de un gracioso, ¿no? De este personaje que acompaña siempre a su amo y que cuenta chistes y hace chistes metateatrales, ¿no? Entonces, aquí viene, por ejemplo, algunos de esos poemas que encontramos en su teatro, pero también vienen, por supuesto, una antología, una muy buena antología de sus 3 libros de lírica, ¿no? Tanto de Burguillos como las rimas sacras, ¿no? Aquí vienen, ¿no? Y de otros libros, ¿no? Como el Laurel de Apolo, que tiene un soneto muy importante porque se burla de Góngora, ¿no? Que entran Boscán y Garcilaso a una taberna, ¿no? Y la tabernera habla ya en culto, como hablaba Góngora, ¿no? Entonces se burla, ¿no? No hay donde nocturnar, palestrar, no dice nocturnar, dice otra cosa. Pero bueno, digamos, este está muy bien, porque Lope también como poeta lírico ha sido prolífico, y una antología siempre hace falta, ¿no? Después, en el número 32, 33 y 34 tenemos la producción novelística de Lope de Vega. Tenemos La Arcadia, de 1599, que fue uno de los libros más vendidos en su época, junto con el Quijote, junto con la Celestina, junto con el Lazarillo, junto con el Amadís, y que le dio la fama a Lope de Vega y ese impulso a querer publicar sus obras, porque en ese tiempo, por ejemplo, las obras de Góngora o de Quevedo siempre circulaban en manuscrito, y en cambio Lope sí que ha publicado, y esta fue una de las obras claves para que él empezara a publicar, una obra muy importante, una novela pastoril muy importante, de la que hoy hablamos poco, ¿no? Porque nos fascina Cervantes y siempre decimos, claro, con la Galatea y con lo que hace después en el Quijote termina la novela pastoril. Claro, esto es anterior al Quijote, pero es la última, no es la última, porque después tiene una cosa muy extraña Lope, una novela pastoril escrita a lo divino, que es Los Pastores de Belén, que no está en esta colección. Pero es un episodio más importante de la historia de la novela pastoril en España. Entonces, La Arcadia es imperdible. Después está El Peregrino en su patria. Creo yo que una de las novelas quizá menos leídas de Lope de Vega. Se quejaba Alfonso Reyes a principios del siglo XX de que es una novela que sirve a los especialistas para rastrear las comedias de Lope de Vega, ¿no? Porque en el prólogo Lope de Vega enumera las comedias que ha escrito, ¿no? Entonces, como hay 2 ediciones, la de 1604 y la de 1618, pues aquí están la enumeración que él hace de sus comedias, ¿no? Evidentemente lo actualizó de la primera a la segunda edición, y así es como los especialistas dicen, esta comedia se escribió antes de 1618 o se escribió después de 1604. Entonces es una novela que, como dice Reyes, o como decía Reyes, pues ha servido a los especialistas para fechar comedias de Lope de Vega, pero no hay un interés genuino por el Peregrino en su patria, que es una novela de aventuras como la del Persiles, ¿no? Porque la del Persiles tiene este tono paródico muy importante en Cervantes, y el Peregrino en su patria tiene más bien, está comprometido con la propaganda de la monarquía hispánica, ¿no? En ese tiempo Felipe III. Finalmente está La Dorotea, ¿no? Que es creo yo que es la más importante de las novelas de Lope de Vega, y no yo, o sea, creo que es general. La Dorotea no puede faltar en ninguna colección de literatura hispánica en general. Joaquín de Entrambasaguas, que fue un crítico importante de la obra de Lope de Vega, se refería a Lope de Vega como el autor de La Dorotea, ¿no?
más que como el autor del Caballero de Olmedo o de Fuenteovejuna, ¿no? Yo creo que la Dorotea resuelve algo importante que tiene que ver con la Celestina, ¿no? En esta discusión de que si la Celestina es más novela, es más teatro, Lope de Vega, imitando el estilo de la Celestina, ¿no? Al ser una novela dialogada, la llama acción en prosa. Acción en prosa. Entonces, creo que eso habla un poco de cómo Lope de Vega y quizás sus contemporáneos concebían a la Celestina, ¿no? Evidentemente no como una obra de teatro. Hoy se pueden hacer muchas adaptaciones de la Celestina, pero en ese entonces era más bien un libro para leer en voz alta, ¿no? Recomiendo en este punto el libro sobre la lectura en voz alta de Margit Frenk, que edita el Fondo de Cultura. Pues bueno, la Dorotea, sin lugar a dudas, una novela muy importante, tanto en la producción de Lope como en la producción en general de los siglos de oro y de la literatura española. Y bueno, con esto llego al número 34 y este video se está haciendo muy largo, así que haré más partes, no partes de comedias, como se publicaban las comedias, entonces como partes de 12 comedias. No haré partes, ¿no? Como si fuera TikTok, aunque en TikTok también estoy hablando de esto rápidamente. Pues no sé, haré unos 2 o 3 videos más para lograr hablar de los 101 libros de manera rápida como lo he estado haciendo. Y bueno, hasta la próxima.